Joe es una mujer que contará sus experiencias más íntimas a un desconocido que la encontró lastimada en un callejón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión presentamos el resumen del final de esta trilogía, donde nos muestran una Joe mucho más madura y con muchas experiencias nuevas que pasarán por su vida. Ella está consciente del problema que tiene, así que buscará muchas maneras de desaparecer esa adicción. Por lo tanto, empezaremos este resumen, que empieza cuando Joe va a un grupo para superar su adicción, dándose cuenta que nunca podrá eliminar ese instinto que tiene por naturaleza. La moderadora le dice que hay casos en que se elimina completamente, pero son muy escasos. En sí es un poco difícil, pero se puede empezar eliminando todo lo que le haga pensar en ello. Joe llega a su casa y empieza desconectando su teléfono, guardando su agenda, quitando cuadros subidos de tono, recubre los mangos de las puertas y los caños, pinta su espejo y cubre sus ventanas con periódico. Luego se echa a descansar y más tarde se levanta para revisar su diario antiguo de botánica que aún lo tiene con ella. Y al pasar las hojas mojándolas con su saliva empieza de nuevo su adicción, pero al final logra controlarse. Vuelve a ir a su terapia y se levanta para hablar, diciendo que es adicta a la intimidad y no ha tenido nada por 3 semanas y 5 días. También ha traído una hoja donde redactó cómo lo hizo, empezando por decir que no ha sido nada fácil. De pronto ve su reflejo de niña sentada a un costado que la mira sin moverse. Joe se pone nerviosa y decide continuar, pero en vez de seguir leyendo rompe la carta, repitiendo de nuevo que no ha sido fácil. Luego les dice a cada una que nunca se parecerá a ellas, porque no le importa estar con uno ni con miles a la vez, definiéndose como ninfómana y llamándose tal como es, retirándose del lugar. Llega la noche y ella quema un carro. Seligman le interrumpe para saber por qué lo hizo, pero Joe se disculpa, ya que solo quería llegar rápido al capítulo final, diciéndole además que la sociedad nunca la aceptará, así como ella la sociedad. Luego ve su habitación y le dice que a pesar que parece un cuarto de monje, todos los objetos que lo componen fueron muy importantes para contar todos sus capítulos, y a la vez ya no queda ninguno para continuar la historia. Seligman le dice que a veces los textos que lee son vacíos, y para solucionarlo los ve de otro ángulo, dándole otro significado. Joe le da la razón al ver una pistola donde anteriormente era una mancha que derramó. Seligman no recuerda nada que tenga que ver con algún libro que ha leído, pero Joe sí, mencionando a Ian Fleming y definiendo la mancha exactamente como una Walter PPK automática, el arma que usaba James Bond cuando su Beretta se atascaba. Seligman le pregunta si lo puede usar para seguir con su relato, y Joe le dice que sí. Capítulo 8. El arma. Llega la noche y Joe enciende un auto. Ella se dedicaba ahora a cobrar deudas que incluía quemar carros de la gente, y encontró ese trabajo después de buscar a un hombre llamado L porque le habían hablado de él. Él aceptó rápidamente ya que también había escuchado de ella, diciéndole que puede crear su propio negocio y trabajar con él, ya que sabe que tiene conexión con muchos hombres, y por lo tanto puede recabar mucha información, pero para eso le dice que busque 2 guardaespaldas con el fin que presionen a los deudores. Joe capta la idea y le dice que la palabra exacta es extorsión, pero el hombre la corrige, diciéndole que para él son cobro de deudas, y que lo tenga bien en cuenta, porque ni siquiera él sabe si esas deudas son reales o falsas. Joe empieza a trabajar dándose cuenta que su experiencia con hombres le sirvió de mucho, porque sabía cómo amarrar nudos y cómo generar el máximo dolor. En cuanto a los hombres que contrató, solo se dedicaban a armar el caos, destruyendo cosas con sus barras de hierro, pero ella pensaba que eso no era suficiente, ya que no veía expresión de miedo, por lo que ordenó atar al deudor a la silla. Luego le bajó los pantalones y le empezó a contar diversas historias íntimas, para ver cuál despertaba sus deseos. Ella veía que no reaccionaba con nada, pero cuando le habló de niños cambió la cosa. El hombre al ser descubierto se puso a llorar prometiendo que pagara su deuda. Joe aceptó, pero antes de soltarlo decidió hacer un oral. Seligman se siente confundido por lo que hizo Joe, pero ella se justifica diciéndole que fue como una disculpa por haber revelado su secreto. Aún así, él sigue sin entender ya que tenía gusto por los niños. Joe le explica que solo fue un sentimiento reprimido, ya que el hombre nunca había lastimado a nadie, y tal vez su incomodidad es porque piensa en el 5% que comete ese delito, pero hay un gran 95% que reprimen esos deseos y no lastiman a nadie. Joe además cree que la intimidad es la mayor fuerza que tienen los humanos, y cuando es prohibida va acompañada de mucho sufrimiento. En caso de los que quieren juntarse con niños tratarán de aguantarlo toda la vida, y por esa actitud ella piensa que deberían ser premiados.
pero fuera de todo ella había visto su reflejo en el hombre, ya que sufría igual que ella. Ambos eran marginados por la sociedad. Los años pasaron y Joe empezó a ganar mucho más dinero, por lo que depositaba mucho más para su hijo. Luego se encuentra con Ellie y la felicita ya que su empresa ha tenido mucho éxito, agregando que los años pasan y debe pensar en un sucesor, una mano derecha de confianza, y si no quiere embarazarse puede buscar el hijo de cualquier delincuente preso, acercarse a él y apoyarlo por un par de años. No importa si el joven es tranquilo o violento, pero será mucho mejor si es violento, ya que así se sacrificará por ella, incluso terminará en la cárcel por defenderla. Joe piensa que es como llevarlos a una trampa, y él le dice que lo tome como quiera, pero le aclara que el joven aprenderá mucho con ella que estando solo, mencionándole a una que tiene 15 años, hija de criminales. Su padre está en prisión y su madre perdió la vida por sobredosis. La joven es muy lista y juega en un equipo. Además tiene una característica. Su oreja derecha es deforme que la avergüenza y le aísla de los demás, y eso puede ser un punto a su favor para acercarse más a la joven. Joe acepta pero solo para verla en sus partidos de básquet, pero sin darse cuenta la llenó de emociones, por lo que cada fin de semana iba a apoyarla. Los días pasaron y Joe la llevó al bosque donde su padre la llevaba cuando era niña, recordando cuando le hablaba de los árboles en invierno, donde solo se veían sus almas, comparándolas con las almas humanas ya que todas tienen diferentes formas. Su padre encontró su árbol diciéndole que es un roble, mencionándole a la joven que ella aún sigue buscando el suyo, y la única forma de saber es cuando esté frente a él. Pasó el tiempo y P alcanzó la madurez, por lo que Joe la llevó a su casa para vivir con ella, dándose cuenta que la joven era muy simpática. Todo ese tiempo Joe había detenido todos sus encuentros con hombres. Además le molestaba su entrepierna ya que estaba lastimada por las costumbres que tenía, y lo peor era que ni siquiera podía usar los dedos, lo que produjo en ella el síndrome de abstinencia, que incluía fiebre y calambres. P se enteró de su malestar y luego la ayudó a llegar a su cama, y cuando Joe estaba echada le quitó el camisón, y después ella también se lo sacó y se echó a su costado. Luego la tocó con sus manos y con su boca, lo que hizo reaccionar a Joe, llorando y abrazándola. Seligman le pregunta a Joe si P sabía a qué se dedicaba, pero ella le dice que la joven era callada, y si llegaba tarde o muy temprano nunca se lo preguntaba. Tan solo una vez le preguntó la razón por la que fue a ver sus partidos. Joe le dijo que no fue por casualidad, y el secreto lo tenía guardado para no discutir con ella. P le dijo que no pasará nada y Joe le cuenta toda la verdad, arrepintiéndose de lo que hizo. Pero P le dijo que no se sienta mal ya que si no hubiera pasado eso nunca se hubieran conocido. Luego le pide acompañarla al trabajo pero Joe no acepta. Aún así P le insiste, diciéndole que al menos lo piense. Al final Joe terminó aceptando, pero como la joven había crecido en la calle era más violenta, por lo que le causaba problemas, y cuando supo que tenía un arma, inmediatamente le ordenó que se le entregara. Todo seguía marchando bien, hasta que un día ocurrió una coincidencia con alguien muy especial. Ella no se dio cuenta quién era hasta llegar a su casa, por lo que no tuvo otra opción dejando al mando a P, advirtiéndole que no lastime a nadie y acuerde un pago razonable, para luego dejarla. P tocó la puerta y Jerome abrió, mientras Joe a lo lejos lo observaba, mencionando que no sabe exactamente lo que sintió al verlo, pero fue muy fuerte. Luego regresó a su casa pasando por un callejón, que era la vía más rápida para salir de ese lugar. Pasan las horas y P regresa feliz, diciéndole a Joe que acordó un plan de pago como le dijo, mencionando también que el hombre se veía asustado y con una apariencia acabada. Jerome había acordado hacer 6 pagos, por lo que cada vez que lo iba a hacer P lo acompañaba, y Joe se sentía nervioso hasta que P regresaba, llegando a jugar solitario, el juego favorito de su madre para que las horas pasen rápido. La última noche del cobro P no se despidió y Joe lo tomó como un olvido. Pasaron las horas y P no regresaba, por lo que Joe recogió sus cosas y salió a ver lo que pasaba. Luego llegó a la casa de Jerome y encontró a los guardias afuera, y dentro de la casa P junto con Jerome, por lo que al día siguiente decidió escapar, llegando hasta las montañas y encontrando un árbol frente a ella. Luego se detiene y le dice a Seligman que quitar una vida no es difícil. Lo difícil es no hacerlo, ya que al quitar la vida es algo natural en un ser humano, ya que estamos hechos para eso. Joe regresó a su casa y cogió el arma que le quitó a P. Luego se dirigió por los callejones a la casa de Jerome.
De pronto sintió que alguien estaba cerca a ella, por lo que se escondió, y se dio cuenta que era P con Jerome pasados de copas. Luego ambos empezaron a besar, y cuando Jerome se adelantó ella salió y le apuntó con el arma, pero al disparar no salió ninguna bala, por lo que se quedó sin decir una palabra al igual que Jerome, que luego giró tras ella y le dio en la cabeza haciendo que caiga, y cuando estaba en el suelo con el puño varias veces. P miraba sin decir nada. Luego se quitó lo de abajo y Jerome se acercó a ella, dándole 3 por delante y 5 por atrás mientras Joe los observaba. Luego la joven se acercó a Joe y le orinó encima, para después irse con Jerome. Joe los observó y con una voz muy apagada le dijo a Jerome que por favor llene todos sus huecos, posiblemente recordando el momento más feliz que tuvo con él. Joe detiene la historia y le dice a Seligman que no sabe por qué el arma falló, ya que vio que tenía balas. Seligman le dice que lo único que le faltó es jalar para cortar cartucho, y la joven P no lo activó porque tal vez su intención nunca fue lastimar a nadie. Incluso en los libros de Ian Fleming sobre James Bond debe haber sido mencionado más de una vez. Joe le da la razón, ya que también vio en las películas cómo cargaba el arma. Seligman ve por la ventana y le menciona que ya amaneció, e incluso está el reflejo del sol, pero no sabe hasta el momento de dónde realmente viene. Posiblemente cree que es la combinación de ventanas y edificios, pero siempre lo ve ya que es el único reflejo de sol que llega hasta su casa. Luego le dice que recuerda que al principio ella pedía más de un atardecer, o sea que siempre quiso más de lo que era bueno para ella, y como mujer exigía su derecho, mencionándole que si en vez de ellas 2 hombres se hubieran paseado por el tren nadie los hubiera visto. O tal vez en el caso de la señora H a nadie le hubiera importado si ella hubiera sido hombre. Además, los hombres cuando dejan un hijo, como en el caso del señor H por un deseo de por medio, no sienten remordimiento. Pero ella cargó toda la culpa por haber dejado a su hijo por placer, y esa culpa que tuvo acumulada explotó reaccionando agresivamente, igual o más que la actitud de un hombre desquitándose contra todos ellos. Y en cuanto a querer quitarle la vida a Jerome, no falló por suerte, sino había una resistencia en su interior que no la dejaba hacer, ya que a pesar que había visto varias veces cómo activar el arma, por un momento se le olvidó. Ella se siente aún cansada, pero antes de acostarse le dice que contar su historia la ha calmado, y en cuanto a su adicción ha decidido ser una en 1.000.000, como le dijo la mujer de los adictos anónimos, borrando completamente los deseos de su mente. Seligman le pregunta si para ella vale la pena hacer eso, y ella le dice que es la única opción que tiene para vivir, y hará todo lo posible por conseguirla, agradeciéndole y diciéndole que es su nuevo mejor amigo. Seligman se levanta y la deja para que descanse. Más tarde el hombre regresa y la encuentra dormida. Se acerca a ella solo con camisón para aprovecharse. Joe se levanta y se sorprende al ver lo que el hombre trata de hacer, por lo que agarra el arma, la carga y le apunta. El hombre le dice qué problema hay si estuvo con miles de hombres, pero Joe no le responde y jala el gatillo, quitándole la vida. Luego se viste y sale rápidamente del lugar, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra una Joe muy enferma que sabe su situación y pone de su voluntad para curarse. Ella pasó por diversas experiencias y sabía que poco a poco estaba arruinando su vida y como consecuencia perdió a su esposo que amaba mucho y también a su hijo. La actitud de Seligman fue muy fundamental en este proceso de recuperación, ya que le hizo ver mucho más allá de las experiencias que ya pasó, comparándolas con sus conocimientos, pero la actitud que tuvo al final nos hace ver que hasta el ser humano más noble y puro puede cometer un delito, y en el caso de Joe puede haber hecho cosas muy malas en su vida, pero esas cosas son porque ella lo decidió, y no porque alguien la obligó a hacerlo. Esta película es muy delicada con una extrema belleza sobre la sexualidad femenina. Muchos nos preguntamos qué es lo que quería Joe. La explicación que Seligman nos da al final de la película es que ella pensaba que podía dominar a los hombres, dejándose dominar. Por eso vemos que los controlaba y hacían lo que ella quería, y a la vez en una abismal soledad, ya que su árbol lo encuentra en las montañas y alejado del bosque, recordando cuando su padre le dijo que sabrá cuál es su árbol al estar frente a él. Y porque Joe le dice a Jerome que llene sus agujeros. La única razón es porque el primer encuentro con él no hubo amor, sino unos agujeros por los que el joven tenía que pasar. Pero cuando se volvieron a ver y ella sintió algo más, le pidió que los llenara con lo que había nacido entre ellos, el amor. El odio que sentía Joe por su madre se debía a que se dio cuenta que no amaba a su padre, a quien quería mucho, ya que ella veía que le daba la espalda constantemente,
Incluso su padre sabía lo fría que era, por lo que la llamaba con un nombre más corto. Pienso que la mejor escena es cuando Joe está con su padre en el hospital. Él, sabiendo que llegará la muerte, no le tiene miedo, ya que es consciente de lo que sucederá porque es médico, mencionándole también la frase de Epicuro, la cual tiene mucha razón. La muerte no es nada para nosotros porque cuando existimos no está, y cuando aparece dejamos de existir. Espero les haya gustado este resumen. La trilogía de Lars von Trier es muy bella. Las melodías y canciones de fondo equilibran bastante el argumento de la trama, y a la vez nos aportan muchos conocimientos que posiblemente nunca los hubiéramos escuchado, sobre todo el último volumen. Son de esas películas que por lo menos deberíamos ver una vez en la vida. Si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.